Agradecemos porque están aquí nuestros hermanos unidos y sobre todo, Señor, estamos en agradecimiento porque vamos a conocer más de tu palabra. Te pedimos, por favor, que en esta hora de aprendizaje estemos concentrados y sobre todo agradecemos mucho esta palabra que nos vas a enseñar, esta enseñanza, porque al final del día, Señor, tú bien lo has dejado plasmado en tu santa palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, pues vamos a entonar unos coros. Vamos a darle la honra a nuestro Dios. Vamos a cantarle a nuestro Dios como se merece. Vamos a entonar el número de sus himnarios, el número 7. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Cantemos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Vamos a cantar el número 14. Gracias, Dios. Número 14. Cantemos. Gracias, Dios, por tu bondad, que alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén. Vamos a cantar el número 104. Número 104. En el nombre de Jesús. Después de este coro vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ayude con la oración por la clase. Hermano Margarito, nos ayuda con la oración por la clase, por favor. Y después ya nuestro hermano Neptalí. Bueno, vamos a cantar el número 104. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús.
En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Adelante, hermano. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Amado Dios, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios, porque el día de hoy nos has ayudado, bendito Dios, con darnos la vida, bendito Dios, y darnos esa bendición, bendito Dios, de vivir y de escuchar, bendito Dios, el mensaje, bendito Dios, que estamos pidiendo en esta tarde, bendito Dios, que ayudes, bendito Dios, a hermano Neftalí, que va a exponer tu palabra, bendito Dios, y que sea, bendito Dios, para edificarnos, bendito Dios, para aprender más de tu palabra, bendito Dios, y para poner en práctica lo que vamos a aprender, bendito Dios. Sé con todos nosotros, con todos los hermanos que vamos a escuchar tu mensaje, y sobre todo, bendito Dios, con el hermano Neftalí, que tú le ayudes siempre, bendito Dios, que tu palabra, bendito Dios, sea grabada en nuestros corazones. Estas cosas estamos pidiendo, bendito Dios, y lo hacemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios antes que nada por darnos la vida, la salud, por cuidarnos y protegernos. Y pues vamos a comenzar en esta noche, hermanos, con el tema que traigo preparado para que podamos edificarnos más que nada. Déjenme compartirles rápidamente la pantalla y para que vean la diapositiva. Ahí está. ¿Sí alcanzan a ver, hermanos, la pantalla? ¿Ya se alcanza a ver? ¿Ya me confirman, hermanos? Ok, excelente. Muy bien. Bueno, hermanos, el tema de esta noche que quiero compartirles, ahí como lo ven en la pantalla, se titula, empieza con una pregunta y se titula, ¿qué aprendemos del apóstol Pedro en la prisión? ¿Qué aprendemos del apóstol Pedro en la prisión? Basado allí en Hechos, en el libro de historia, ¿verdad? Que tenemos en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículos 1-19, donde nos relata cómo el apóstol Pedro llega a la prisión. Vamos a leerlo rápidamente, porque sobre estos versículos estaremos sacando la enseñanza o lo que podemos aprender de estos versículos que nos está pues narrando el autor de los Hechos, que es Lucas, el médico amado. Y comienza en el versículo 1 y dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Dice de esta manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 hombres, cada uno para que le custodiasen,
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Luego dice, Pedro es librado de la cárcel, 6 en adelante, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hasta ahí nada más vamos a leer. Y estos son los versículos que encontramos aquí en Hechos. Antes de que comencemos a hablar acerca de lo que aprendemos del apóstol Pedro en la prisión, en este capítulo 12, me gustaría antes hablarles de una historia de la madre que oraba mucho. Se cuenta que ciertos turistas ingleses, deseando poseer unos ejemplares de ciertas flores que solamente debían encontrarse en lo más alto de un peligroso paraje alpino, prometieron una gran cantidad de dinero para quienes fuesen capaces de alcanzarlas. Al día siguiente llegó ante ellos un joven muchacho con un ramo de las flores deseadas. Maravillados por la valentía y decisión de este joven, le preguntaron, ¿y no tuviste miedo de caerte al fondo del espantoso precipicio? El muchacho respondió, no, señores, no tuve miedo. Mi madre, una pobre viuda, y tengo 2 hermanitos pequeños. En mi casa pasamos mucha necesidad. Por eso, para ganar el dinero, me expuse tanto. ¿Pero no tuviste miedo? ¿Cómo puede ser? Le preguntaron, le siguieron preguntando. Respondió, no, porque mi madre es cristiana y yo ya sabía que ella me ayudaba porque estaba orando por mí. En nuestro caminar cristiano, hermanos y hermanas, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida o cuando todavía no lo somos. En este tema, quiero que veamos a través de este ejemplo bíblico que Dios puede hacer todas las cosas posibles, aun cuando se miran imposibles, cuando le entregamos en oración nuestras peticiones. Primer punto, quiero decirles, hermanos, que aprendemos que cuando los enemigos tienen poder sobre los hijos de Dios, se ve evidente su odio. Satanás utiliza las mismas personas de nuestro alrededor para tratar de hacernos caer o algún mal. Cuando nosotros obedecemos a Dios, pues Satanás se molesta. Cuando él sabe que nosotros hablamos de la palabra,
Cuando una nueva persona decide bautizarse y decide seguir a Jesús, Satanás está molesto. Y como leímos en los versículos anteriores, del versículo 12, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después de la Pascua. Entonces, aquí se ve evidente, se vio evidente cuando mandó perseguir a algunos cristianos y mató a espada a Jacobo. Herodes buscaba ganarse el favor de los líderes judíos al perseguir a los cristianos. Vemos que Jacobo, uno de los apóstoles, fue martirizado, recordándonos que seguir a Cristo puede tener un costo significativo. Este acto de fe inspiró a otros creyentes a mantenerse firmes en medio de las pruebas. Y aquí se ve muy evidente también que cuando los enemigos tienen poder sobre los hijos de Dios, se ve evidente su odio. Se ve evidente también después de que le pasó esto a Jacobo, lo vemos también al arrestar a Pedro y encerrarlo en la cárcel. Herodes pues no se detuvo con Jacobo, sino que también arrestó a Pedro. Este evento, hermanos y hermanas, nos muestra cómo los ataques espirituales muchas veces se presentan una y otra vez para debilitar todo el cuerpo de Cristo. Nos menciona que estaba custodiado a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Era imposible de que Pedro pudiera escaparse de este grupo de soldados. Y no solamente eso, sino que planeaba, dice, ejecutar a Pedro públicamente después de la Pascua. Y eso me recuerda, hermanos y hermanas, a otros versículos donde mismo Jesús les decía acerca de esto a sus discípulos, allí en Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fíjense lo que dice Jesús. Cuando detestan a un siervo de Dios, no se lo hacen a uno, sino se lo hacen a Dios. El mundo aborreció a Jesús porque él expuso y condenó los pecados. Por eso cuando los apóstoles hicieron lo mismo, ellos también fueron aborrecidos por el mundo. ¿Qué significa la palabra cristiano, hermanos y hermanos? Significa seguidor de Cristo. Entonces, por eso también el mundo aborreció a los apóstoles como habían aborrecido a Cristo. Entonces, ¿qué aprendemos del apóstol Pedro en la prisión? Aprendemos que cuando los enemigos tienen poder sobre los hijos de Dios, se ve evidente el odio. Punto número 2, quiero decirles que aprendemos que no existe cosa que Dios no pueda hacer cuando algo es entregado en sus manos. Yo estoy seguro que todos hemos visto alguna vez una respuesta de Dios, ya sea por algún propósito que tenemos, algún problema, alguna enfermedad o vicio en nuestra vida, que lo vemos imposible a veces de poder superar. Cuando oramos ferventemente a Dios, vemos una respuesta. Y eso lo vemos aquí en Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, vemos una frase muy interesante aquí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia
oraba fervientemente. Este acto nos muestra la confianza de los creyentes en el poder de Dios para intervenir, incluso en las situaciones que vemos que se miran imposibles. La iglesia no permitió que la persecución los dividiera, sino que se unieran en oración. Este ejemplo nos enseña la importancia de estar juntos como cuerpo de Cristo en tiempos ¿de qué? De la prueba. Nos enseña que estemos juntos orando, no que porque lo que pasa a veces dentro de la iglesia es de que cuando se vienen los problemas o la prueba, cada quien por su lado, o a veces ni nos acordamos de orar, ¿verdad? Y aquí vemos la importancia de la oración, pero no solamente de mí, sino que juntos como iglesia, que debemos estar unidos para orar en tiempos de la prueba. Y eso también me recuerda al Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, en 2 de Crónicas 20:15, acerca cuando venían a la guerra contra el pueblo de Judá, ¿sí? Y estaba reinando el rey Josafat. Ahí en el 20:15 dice, y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Vemos la respuesta ahí de Jehová. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios, sino la de Dios. Ahí vemos la respuesta de Dios ante el pueblo. Aprendemos que no existe cosa que Dios no pueda hacer cuando algo es entregado en sus manos. La oración del rey Josafat y su pueblo, vemos aquí en este ejemplo, encontramos aquí una narrativa tan poderosa que nos ilustra la intervención divina en tiempos de crisis. Nos presenta una situación de gran peligro para el pueblo de Judá, enfrentándose a una coalición de ejércitos enemigos. Pero a través de la fe, hermanos y hermanas, la oración, el rey Josafat y su pueblo experimentan la salvación de Dios de una manera tan asombrosa, de una manera tan asombrosa. Vemos la oración del rey Josafat y su pueblo. Aquí vemos la respuesta de Dios a la oración de Josafat, y es un poderoso recordatorio, hermanos y hermanas, que Él escucha y actúa según su voluntad. Entonces, esto aprendemos del apóstol Pedro cuando está en la prisión. Y punto número 3, también quiero decirles que aprendemos que cuando Dios quiere obrar, nada puede impedirlo. Quiero decirte que cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, nada puede impedirlo. No sé si han visto algunos videos de personas que han estado al borde de la muerte y no les ha pasado nada. Han salido ilesos. Ahí en el Facebook aparecen muchos videos a veces donde hay una persona que está pasando por la carretera, por el camino, y luego sucede un accidente. Pero cuando vemos que lo va a aplastar o le va a pasar algo, después vemos que sale ileso, que no le pasó nada, ¿sí? Es que cuando Dios, hermanos y hermanas, quiere obrar, quiero decirles que nada puede impedirlo. Y vamos a leerlo, vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 12, 6, 11. Vemos que Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vemos que Dios envía un ángel para liberar a Pedro de la cárcel, ¿sí? Vemos que las cadenas, los guardias, las puertas de la cárcel no eran nada para Dios, y cuando Él envía, pues también no era nada para sus mensajeros. Vemos que Pedro fue instantáneamente librado. Pedro obedeció también sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Sabía lo suficiente como para sentir que Dios estaba haciendo algo, y la explicación podría venir después. Dice sino que pensaba que veía una visión, pero él obedeció. Y a veces pasa lo mismo, nos pasa a nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero hay que saber algo muy importante, que cuando Dios quiere obrar, nada puede impedirlo. Aquí vemos la respuesta de Dios con Pedro. Vemos que Dios envía un ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Vemos que esto pasa aquí. Los soldados, las cadenas, los guardias. Luego vemos la puerta de hierro. Todos eran nada cuando Dios estaba con Pedro. Y que también, algo muy importante, la oración estaba apoyándolo. Y quiero que veamos otro ejemplo, hermanos, ahí aquí mismo en los evangelios. En Mateo, hermanos, capítulo 27. Mateo capítulo 27, 62 al 28:4, que nos hablan acerca de esto también, que nada puede impedirlo cuando Dios quiere obrar. 27, 62, 28, 4. Y aquí nos habla la guardia ante la tumba, cuando Jesucristo es llevado ante la tumba donde es custodiado. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscabais a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos y hermanas, vemos que ni los guardias pudieron impedir que Jesús resucitara. Los líderes judíos
como los romanos, estaban bastante conscientes de la necesidad de vigilar la tumba y tomaran todas las medidas necesarias para asegurarla. Estas medidas de seguridad simplemente pues dieron un testimonio mayor del milagro de la resurrección de Jesús. Si la tumba de Jesús hubiera estado desprotegida, uno pudiera decir que una persona o personas desconocidas robaron el cuerpo y sería a veces difícil de refutar. Sin embargo, debido a que la tumba estuvo tan vigilada, podemos tener la certeza de que su cuerpo no fue robado. Ni los guardias pudieron impedir que Jesús resucitara. Vemos las palabras del ángel que se le aparecen a las seguidoras de Jesús y que les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Estas fieles mujeres escucharon lo que no esperaban escuchar, escucharon que Jesús no estaba en la tumba, sino que había resucitado. Vemos que nada pudo impedir que Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiera triunfar sobre la muerte. Así de fácil, hermanos. Aprendemos que cuando Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, en otras ciertas cosas, en otras ciertas situaciones, nada puede impedirlo. Y punto número 4, hermanos, quiero decirles que, ¿qué aprendemos del apóstol Pedro en la prisión? Aprendemos que para Dios no hay imposibles. Lo que para el ser humano es difícil de creer e imposible de lograrlo, para Dios no lo es. Cuando su propósito es poder ayudar, proteger a sus hijos. Y vamos a leer los últimos versículos. Hechos capítulo 12, versículo 12 al 19. Vamos a leer al 17 nada más. Dice de esta manera. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Para el ser humano, a veces puede ser increíble, algo que creemos que no puede suceder. Vemos que la iglesia estaba unida en oración fervientemente por Pedro. Aunque inicialmente dudaron cuando Rodé les anunció su liberación, vemos que la oración de la iglesia tuvo un impacto poderoso. Este punto resalta, hermanos y hermanas, la importancia de la oración de la iglesia, de cada uno de nosotros. He visto que se reúnen, ¿verdad?, entre semana, que hacen la cadena de oración, y eso es muy, muy importante dentro de la iglesia como cristianos. Cuando se establece en Hechos capítulo 2 la iglesia, vemos que oraban, la iglesia oraba del primer siglo, lo hacían en las casas, y es muy importante la oración como iglesia que lo hagamos. La oración nos debe de unir a todos, a cada uno de nosotros. Quiero terminar con este versículo, hermanos, que dice ahí en Lucas capítulo 11, versículo 37, dice, porque nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Conclusión, hermanos y hermanas, hemos visto
¿Qué aprendemos del apóstol Pedro en la prisión? Punto número 1, que los enemigos dejan en evidencia su odio. Punto número 2, que no existe cosa que Dios no pueda hacer cuando algo es entregado en sus manos. Y punto número 3, que cuando Dios quiere orar, nada puede impedirlo. Que para Dios, y punto número 4, que para Dios no hay imposibles. Dios quiere que nosotros seamos como la iglesia del primer siglo, que seamos entregados fervientemente juntos, unidos como iglesia. Dificultad. Busquemos a Dios, porque para Él no es nada imposible. Que el Señor lo bendiga, hermanos, en esta noche. Gracias, hermano, gracias por la clase, que Dios le siga bendiciendo y esperemos pronto verlo nuevamente. Bueno, vamos a seguir cantando a nuestro Dios, vamos a poder cantar a nuestro Dios, vamos a cantar el número 1. Número 1. Cantamos. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es si no es Jehová? Fuera del Ocay. Dios es quien me ciñe de fuerzas. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén. Número 32. Número 32. Número 32. Cantemos. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Padre amado, Padre amado, Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Jesucristo, Jesucristo, Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por animarnos, Santo Espíritu, y alzamos nuestras voces en un canto de loor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Amén. Número 39. Después de este coro le voy a pedir al hermano, no sé si esté el hermano Russell, que nos haga la oración final, no sé si esté ahí. Ah, sí, sí está. Por favor, hermano Russell, nos ayudas con la oración final. Vamos a cantar el número 39. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré. Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración,
Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a hacer la oración. Hemos concluido nuestro servicio en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo bendito nombre, Padre bendito. Gracias, Padre, por la bendición. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de poder escuchar, de poder meditar la enseñanza del día de hoy. Padre bendito, queremos agradecerle por todos los hermanos que pudieron estar presentes mediante este medio. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado la oportunidad de poder reunirnos nuevamente y de poder escuchar nuevamente de su palabra. Padre, queremos pedirle que sea usted con nosotros, que sea usted, Padre, que nos siga bendiciendo, que sea usted, Padre, que nos siga corrigiendo, que nos siga limpiando, Padre, de todos aquellos males que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Padre, de la misma forma queremos pedirle, Padre bendito, que sea usted con cada uno de los miembros de la iglesia, que por favor usted bendiga a los hermanos que están pasando una situación complicada, una enfermedad, un desempleo, que por favor, Padre, sea usted con ellos, sea usted quien nos bendiga. Sea usted, Padre, quien ponga su mano fuerte y poderosa con cada uno de ellos, para que ellos, Padre, puedan seguir desistiendo, puedan seguir asistiendo a la iglesia, ellos puedan seguir, Padre, con esa fe, con esa convicción de que usted es grande y usted es maravilloso con cada uno de nosotros. Gracias también, Padre bendito, porque cada uno de los que estamos aquí presentes nos hemos conectado, hemos escuchado de su palabra, nos hemos llenado de nuestro espíritu, Padre bendito, y gracias porque es una gran bendición poder escuchar nuevamente de su palabra. Padre bendito, queremos pedirle que si es su voluntad el día domingo, poder vernos nuevamente, poder estar reunidos como iglesia, como hermanos, Padre, poder saludarnos, poder estar en convivencia, Padre bendito. Gracias, Padre, de la misma forma, oramos por el hermano que nos impartió lo que es la clase, las alabanzas. Gracias, Padre bendito, que usted los siga bendiciendo a ellos, les siga dando ese don, Padre bendito, esa capacidad para que ellos puedan continuar en su trabajo, Padre bendito. Gracias, Padre, porque usted ha estado con cada uno de nosotros hasta esta semana. Usted nos ha bendecido, Padre, usted nos ha cuidado de todo peligro. Y es así, Padre, que por eso queremos pedirle que siga así con nosotros, Padre, que nos siga llenando de bendición, que nos siga llenando de fuerza, de, por favor, Padre, de sabiduría y sobre todo de fe para no decaer y para poder permanecer en su camino. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que usted hace para con cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, se lo estamos agradeciendo, se lo estamos suplicando en el maravilloso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.